Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar aquí otra vez con ustedes a través de este medio y poder compartir este maravilloso pasaje que nos toca trabajar hoy. Estamos en Hechos 18, verso 23, y vamos a caminar hasta el versículo 7 del capítulo 19. Hechos 18, 23 en adelante, hasta el 19, 7. Damos gracias a Dios por los comentarios que muchos de ustedes han hecho a través de la página de YouTube, a través del WhatsApp. De cualquier manera pueden comunicarse con nosotros. Siempre le damos la gloria a Dios por lo que Él hace con las herramientas, ¿verdad?, que somos nosotros. Y bueno, un día el Señor sabrá cuánto más, o nosotros sabemos cuánto el Señor más hizo. Gracias a Dios por ello. Pero gracias a ustedes por estar ahí, participar, comentar, poner un like a veces solamente, pero es suficiente para seguirnos animando a continuar. Gracias a la iglesia Hope Chapel Presbyterian de Miami por esta bendición que nos da de poder hacer este ministerio hispano en y a través de ellos. Gracias al hermano Jonathan Pirela por su ayuda técnica en todo este proceso. Sin Jonathan no pudiera hacer nada de esto porque no lo sé hacer en el sentido técnico. Gracias, y a todos los que colaboran también en este ministerio. Bueno, tenemos que comenzar nuestra lección de hoy, repito, en Hechos 18, 23 al 19, 7. Vamos a orar para pedirle al Señor su dirección en todo. Gracias, Padre, por la bendición de ser tus hijos, de saber que tú estás presente con y en nosotros, Señor. Y gracias porque podemos depender de ti en todo lo que hacemos, Señor. Gracias porque no tenemos más dependencia de otra cosa sino de ti. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo. Te pido que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana que está presenciando este video, que tú, Señor, le abras también su entendimiento y su claridad espiritual para que pueda entender las palabras tuyas. No las mías, son las tuyas las que hablan, Señor. Te pido que nos hables de cualquier manera en nuestro espíritu para poder crecer y desarrollarnos en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Bien, voy a empezar leyendo el versículo 23 del capítulo 18 hasta el 19, capítulo 19, verso 7. Dice así la palabra del Señor, Hechos 18, 23. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de la escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila le tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos
y a diario debatía en la escuela de Tirano. Ya me pasé el versículo 7, así que era hasta el versículo 7. Bueno, está bien por ahí ahora. Llegué al versículo 9 solamente. Está bien, Dios bendiga su palabra y que Él la use para nosotros. Ahí vemos otra vez ahora a Pablo comenzando por decir así, su tercer viaje. Un viaje más bien ahora de visita donde había estado y de ánimo a la gente que él ya había predicado. La mayoría de esta historia sucede en esa famosa ciudad de Éfeso. Una ciudad grande, desarrollada, donde ya estaban, por cierto, Aquila y Priscila, se habían establecido de ahí después de su episodio y su trato allá en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Lo leímos en el 18, por ahí estábamos comenzando. Así que desde ese sitio de Antioquía, Pablo comienza esa nueva visita a lo que es Galacia y Frigia, lugares donde, repito, ya él había estado, pero empieza a animar una por una las congregaciones, que era su principal motivo ahora. Animar a los discípulos era la costumbre que él tenía después de haber predicado por un tiempo y haber desarrollado iglesias. Él seguía viajando, pero luego volvía, por decir así, como a repasar con aquellos hermanos que habían creído, especialmente para animarlos. Recuerden que estamos hablando de una época de mucha persecución, de mucha dificultad, y por supuesto que los hermanos agradecían altamente estas visitas. Pero ahora vemos un caso especial donde a partir del 18-24 aparece un personaje, casi de la nada, pero aparece, que se llama Apolo. Esa ciudad, ya dije, en esa ciudad de Éfeso suceden estas cosas. Es una sociedad como una ciudad administrativa de toda la provincia, que hoy se queda, por cierto, situada en el país de Turquía. Dios nos dio la gracia a mi esposa y a mí de visitar ese país hace un tiempo atrás y tuvimos especialmente en esas ruinas de la ciudad de Éfeso, una cosa sumamente impresionante. Era el centro de la adoración de la diosa Artemisa, que para los griegos le llamaban Diana, era la diosa de la fertilidad, donde por cierto existe un gran templo que todavía, repito, quedan algunas ruinas de ese gran templo. En esta ciudad se estableció el apóstol Juan, después de un tiempo, dice la historia, que después de su exilio en Patmos, y ahí se desarrolló un gran ministerio cristiano por muchos años. Pero aparece este señor Apolo, y claramente la Biblia nos dice que era un experto o un erudito en todo lo que es el Antiguo Testamento. Recuerden que sean las Escrituras hasta ese momento, y ayudó mucho al crecimiento de la iglesia. Prácticamente Lucas se olvida por un pedacito de la historia de Pablo y se enfoca especialmente en este señor Apolos, y empieza y lo describe como esta persona erudita, sabia, de gran expresión, pero le faltaba parte, por decir así, del mensaje del evangelio completo. Y por eso es confrontado por estas dos personas cristianas y es ayudado, no solo confrontado, sino ayudado. No lo confrontaron para tener pleito, al contrario, lo confrontaron para ayudarle. Y por decir así, hacerle la historia completa de todos los que él era evangelio. Dice la palabra ahí que estábamos leyendo en el verso 24, que había venido de Alejandría, una ciudad prácticamente en Egipto, por cierto, donde tenía un gran centro de cristianismo, por muchos que se había extendido, y había grandes estudiosos allá. Allí la historia narra, por ejemplo, de un gran teólogo y filósofo de la época cristiana llamado Clemente, y también otro Orígenes, que también tienen grandes escritos a través del cristianismo. Pero la elocuencia de este señor Apolo nos deja ver la calidad de estudio tan importante que este señor había desarrollado en esa ciudad. Aparentemente, por lo que nos narra la Biblia, era un hombre de negocios, y que combinaba sus viajes de negocios con esa enseñanza teológica o religiosa que él había aprendido. Pero no sabemos exactamente cuál fue su proceso de aprendizaje. La Biblia no puede narrar todas las cosas, solamente nos dice que era instruido en los caminos o en el camino del Señor. Por eso el verso 25 nos narra ese pedacito, ¿verdad? Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba
con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Interesante ver esta historia de un hombre que había aprendido hasta Juan el Bautista y lo había seguido desarrollando por falta de información, su teología completa, por decir así, ahora con Jesús. Recuerden que a Juan hablaba del que había de venir y esa es la parte que le faltaba a Apolo, aunque lo hacía con gran esfuerzo. Conocía hasta el bautismo de Juan, había sido bautizado por Juan y no se nos habla más de él. Pero hay cosas que nos deja ver estos versículos 23, 24, 25, que nos hablan de los elementos que hicieron efectivo, por decir así, a este señor Apolo para predicar el evangelio. Y son claves para nosotros. Dice que era instruido, convincente e ilustrado. Interesante que nos habla mucho de su educación teológica, ¿verdad? Instruido, convincente y ilustrado. Habla también de que con fervor compartía o de con fervor hablaba. Y también nos habla en el verso 25, la última parte, que enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Ahora, recuerden, mayor exactitud significa que no conocía la historia completa de Jesús, pero lo hacía desde el punto de vista de las profecías y todo lo que de Jesús se hablaba en el Antiguo Testamento. Tenía un conocimiento profundo y tenía una forma de comunicación correcta. Cosas muy importantes para la enseñanza bíblica. Conocimiento profundo de la palabra y además usaba un método correcto, una comunicación correcta para hablar. Aquí es donde aparece entonces en el verso 26, cuando dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Interesante que aquí se describe a los cristianos como el camino de Dios. Ni siquiera se le llamaba aún cristianos en ese momento, no usaban esa palabra constantemente. Pero Priscila y Aquila, que oyeron a Apolo hablar, se dieron cuenta de lo que le faltaba a Apolo. Interesante que estos dos cristianos, Aquila y Priscila, estaban bien instruidos también, discípulos de Pablo y de otras generaciones de apóstoles, y se dieron cuenta que ahí faltaba algo, lo llevaron a su casa y allí donde estaban, aunque era muy ilustrado y era muy preparado, pero se dispuso a aprender de una forma completa su formación teológica, y esta es una de las características excelentes de Apolo en este momento de su vida. Él venía siendo muy instruido, tenía mucho conocimiento, tenía fervor, tenía ánimo, enseñaba con exactitud, pero se dio cuenta al encontrarse con esta pareja también que algo le faltaba. Interesante que dice que Apolo no fue bautizado de nuevo, como otros que sí vamos a ver más adelante. Aparentemente ya era un creyente, lo que hacía era que le faltaba esa parte de la enseñanza de Jesús y luego fue enviado también a otros lugares. Interesantísimo ver cómo él ministraba entre judíos e incrédulos. Algunos dicen en la historia cristiana que Apolo pudo ser también el escritor de Hebreos, y todo el énfasis que tiene el libro de Hebreos sobre muy parecido a la doctrina de Pablo es porque lo aprendió básicamente de esta pareja Priscila y Aquila. Pero eran muy maduros y usaron todos estos medios para desarrollar a este nuevo hermano Apolo. Inclusive, como a veces sucede en las situaciones cuando se mete mucho la carne humana, hubo un momento que hasta hubo gente discutiendo si seguían a Apolo y seguían a Pablo. Recuerden allí en 1 Corintios 1:12, donde Pablo un poco quizás disgusto dice, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. ¿Qué importa que sigan a Apolo y por tanto es lo que está haciendo Dios? Porque así sucede. Yo no diría que Apolo tuvo la culpa de eso, pero así sucede cuando a veces los grupos quieren seguir a un líder para acá, otro para allá, ¿verdad? Y Pablo lo aclara. Al fin y al cabo, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento es de Dios, así que la gloria es para el Señor. Y te repito, no creo que sea culpa de Apolo. Luego vemos otro episodio, ya comenzando ahí el capítulo 19, donde Pablo, aunque no había estado allí en ese momento, en ese lugar, pero al visitarlo, donde está visitando Listra, Ícono, Antioquía, de Pisidia y muchas otras cosas, ya había creyentes ahí cuando Pablo llegó y encontró a este grupo de discípulos que narra ahí el verso 1 y 2 del capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior, llegó a Éfeso y allí encontró a algunos discípulos.
¿recibieron ustedes al Espíritu cuando creyeron? Les preguntó, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Interesante que Lucas los llama discípulos a ellos, luego son bautizados. Todavía esa discusión si eran cristianos o no, estas personas cuando Pablo los encontró, sigue caminando por varios siglos, pero no es un punto importante. Lo importante aquí es que en esta ciudad de Éfeso, que ya hemos estudiado antes, que era la provincia de Asia, Pablo se encuentra con este grupo de discípulos, los nombra Lucas, por cierto, pero que también estaban desarrollando ese ministerio, pero no tenían la historia completa de Jesús. Y es importantísimo ver estas cosas, hermanos, perdón, porque nos hace un énfasis especial en estos capítulos que estamos leyendo, de la importancia de la enseñanza y del aprendizaje en nuestra, como cristianos que somos. La importancia de la enseñanza y el aprendizaje. Tenían una definición y habían creído. Repito, no sabemos si eran cristianos o no, pero al enfrentarlo a la pregunta, recibieron al Espíritu Santo y dicen que no, ni siquiera han oído hablar de él. Pablo otra vez les habla, como lo dice claramente ahí, que Pablo les habló del bautismo de Juan y del bautismo ahora en Cristo Jesús. Fueron bautizados, y estos sí fueron bautizados, no como Apolo, lo que nos deja ver que Pablo no lo consideró como unos cristianos todavía, ahora fueron bautizados, claramente lo dice en el versículo 3 del capítulo 19. No sabían nada más. Habían oído hablar de Jesús, fueron bautizados en su nombre ahora, y cuando Pablo les impone las manos, hubo una manifestación del Espíritu Santo a través de lenguas y de profecía. Interesante este caso, que ahora sí, con el Espíritu Santo viene esta manifestación. Pero otra vez quiero hacer un énfasis especial en este ministerio de enseñanza que tanto Priscila y Aquila habían desarrollado en Apolo y ahora también el que Pablo estaba desarrollando. Y vemos unas características tan importantes en la vida de este señor o este hermano Apolo que definen ese ministerio y lo hacen muy efectivo, lo hacen claramente efectivo. La primera característica es que tenía un conocimiento profundo de la palabra. No podemos enseñar lo que no sabemos. Y eso es una regla básica, ¿verdad? Pero Apolo venía con un conocimiento desde Alejandría y en Egipto profundo de todo lo que era el Antiguo Testamento y ahora podía hablarlo con claridad y lo podía enseñar con seguridad. Entonces, ese conocimiento profundo de la palabra tenía también Apolo un buen método. Se veía que podía enseñar o podía comunicar, que no lo hace cualquiera, por cierto, y gracias a Dios por muchos maestros que tenemos hoy que tienen esa capacidad de enseñar, y el Señor nos llene a todos con esa capacidad porque hace mucha falta. Y la tercera característica, además del conocimiento, además del buen método de enseñanza, era, como dice en lo que estamos leyendo, el fervor del Espíritu Santo con que lo estaba haciendo. El fervor del Espíritu Santo. Era instruido en la palabra, pero mucho más que eso, él sabía que podía enseñar y podía aprender. Señores, una cosa, aprender cuesta. Yo mantengo este tipo de video por unos 30, máximo 35 minutos, porque yo sé que a veces la atención de enfocarse por más tiempo y todas unas ocupaciones. Pero recuerden, aprender cuesta. Se necesita esfuerzo, se necesita diligencia para aprender. Hoy en día hay grandes escritores como el doctor César Vidal, el doctor Agustín Laje y muchos otros buenos materiales que cuesta tiempo leerlo y cuesta tiempo entenderlo. No vamos a aprender por pastillas, tenemos que dedicar tiempo. Luego también, como ya dije, el método, que es la capacidad de interpretar ese conocimiento de Jesús, histórico de Jesús, ahora aplicarlo a la realidad diaria. Tenía una buena personalidad Apolo, quizás sí. Era joven, quizás sí, también, por cierto, y eso podía ayudar. Pero eso no es fervor espiritual. El fervor espiritual viene profundamente. Después de la enseñanza, después del método, que es el tercero, ese fervor espiritual, viene dado por el Espíritu Santo. Proviene de una confianza en la verdad que creemos y en el poder de lo que predicamos.
Y el Espíritu Santo se encarga de inflamar ese conocimiento, esa capacidad de enseñar y llevarlo con fervor a enseñar al Espíritu Santo. Por eso hablo de esto, la instrucción, el método, pero la bendición o el fervor del Espíritu Santo. Este fervor del Espíritu Santo, repito, viene de esa confianza en la verdad que creemos, en el poder, de ese estudio, de esa meditación y de esa obediencia a la palabra. Vamos a leer un momento Romanos capítulo 12, verso 11, para que veamos un verso ahí que nos ilustra un poquito. Romanos 12, 11, dice de la siguiente manera: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos impulsa o nos anima a hacerlo con aquel ánimo, ¿verdad? Y hay muchas otras palabras. Allá en Jeremías dice que le quemaba esa palabra en la boca, Jeremías 5:14. Repito, Jeremías 5:14, pueden leerla en sus casas. Pero era como que le impulsaba o le quemaba la palabra que tenías que sacarle. Todo esto nos ayuda a ser buenos maestros de la palabra. Y necesitamos buenos maestros que con estudio, que con metodología y con fervor del Espíritu Santo puedan enseñar la palabra. Y repito, eso se consigue con trabajo, con diligencia, con esfuerzo en ese aprendizaje. No lo vamos a hacer solos. Y aquí vemos algo interesante de esta familia de Aquila y Priscila, que acogen a Apolo y con amor lo llevan o lo desarrollan. Fíjate qué interesante, no los rechazan allá cuando está enseñando una cosa. Oye, esto no está completo, apártelo. No los rechazan, no lo critican frente al público, ¿verdad? Al contrario, lo apartan y van a enseñarle en privado, por decir así, en su propia casa, van a enseñarle lo que estaban ellos, lo que se daban cuenta que les faltaba en su casa, en un ambiente de mucha confianza. Y interesante ver que Apolo, por lo muy instruido que estaba, por lo muy preparado que estaba, aún actúa con humildad. Y por supuesto, se da cuenta y sabe que la verdad de Dios es inagotable. Jamás terminaremos de aprender las verdades de Dios. Su altura, su profundidad, su anchura son inagotables. Por eso, siempre debemos tener la misma actitud ante una enseñanza. Aprender con humildad. Debemos aprender toda la vida. Y jamás nos faltará eso. Por eso, ayer, Primera de Pedro, capítulo 2, y lo busco para ustedes. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 2 y 3, lo narra claramente, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer desde el 1, 2:1. Por lo tanto, abandonado toda la maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Deseen con ansiedad. El deseo de aprender debe ser algo nato o original en todo cristiano y es parte del hambre que despierta en nosotros el Espíritu de Dios. Al fin y al cabo, hermanos, todos nosotros somos discípulos de Cristo. Hay buenos consejeros, sí, pero la humildad nos lleva a aprender y son las claves. Tener bueno donde agarrar y tener la humildad para poder decir gracias, Señor, por estarme enseñando. La idea sería que todos podemos aprender de todo. Y por supuesto nuestras casas, nuestros hogares son lugares muy claves para nosotros poder aprender. Y esto nos ayuda a llegar a esas conclusiones. Ahora vemos en estos discípulos, ahí en el verso 19, en el capítulo 19, del verso 6 en adelante, lo que algunos han llamado el Pentecostés de los Efesios, ¿verdad? Estos discípulos de Juan, que venían aprendiendo de Juan el Bautista, ahora tuvieron su experiencia real con Dios, con Cristo Jesús. Y esa experiencia los marcó, los sintieron. Recuerden una cosa, hermano. La palabra enseña que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Testimonio que se puede dar de diferentes maneras y de diferentes estilos. Porque la vida cristiana es una vida experimental. La vida cristiana es cuando realmente conocemos a Cristo y eso aún toca nuestras emociones. No somos piedra. La Biblia dice que el Espíritu se manifiesta a nosotros.
Distintamente se manifiesta cada uno, sí es cierto. Por eso no podemos enclaustrarnos en una sola respuesta del Espíritu Santo. Ya decir que todo el mundo tiene que hacerlo de esta u otra manera. No, Señor, son señales para ellos. En los hechos y sucedió mucho eso, por cierto. Pero recuerden una cosa, no son señales normativas. No podemos hacer una norma de estas cosas. El Espíritu sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu actúa de diferentes maneras. Lo importante aquí es la escritura que estamos aprendiendo y no podemos estirar la escritura más allá para decir esto sucede así o no sucede. Al contrario, una vida cercana, una vida vivida en el Espíritu nos da ese poder de aprender y de poder enseñar también y no olvidar estas cosas. El Espíritu Santo se mueve como quiere, por donde quiere y cuando quiere. Y otra vez repito, no tenemos por qué ser normativa de que el Espíritu actúa de esta manera y no actúa de otra manera. El Señor nos dé la gracia de ver que al fin y al cabo es la obra de Él y no mi obra ni tu obra haciendo estas cosas. Por eso debemos de reenfatizar este arte, yo diría un poco perdido en este siglo XXI. El arte de enseñar y el arte de aprender. Por eso yo doy gracias muchas siempre por nuestra iglesia, Hope Chapel Presbytery, donde nuestro pastor Matt Duboc, el reverendo Matt Duboc, y a través del consistorio, que somos un hermano llamado John Roberts, y esta persona, ahora tenemos también un grupo de diáconos que está creciendo, donde se hace un énfasis tan especial en la enseñanza. Es la clave, yo diría. Recuerda que nos llaman el pueblo del libro. Tenemos un libro que estudiar y un libro que aprender. Y en nuestra iglesia tenemos mucho énfasis de enseñanza. El grupo de niños está aprendiendo con maestros extremadamente eficientes y esforzados, sobre todo esforzados en su trabajo con los niños, porque creemos que los niños deben aprender desde muy temprana edad la palabra del Señor. Pero tenemos grupos donde enseñamos familias también. Nuestro hermano Pierre y su esposa Terry están encargados de ese ministerio excelentemente. El pastor enseña a hombres directamente un día a la semana también en la iglesia. Su esposa, nuestra hermana Melissa, trabaja con mujeres también otros días de la semana. Hay un instituto de educación teológica todos los sábados por la mañana, excelente también. Hasta en español enseñamos y aquí estamos nosotros enseñando en español y gracias a Dios por ello. No podemos decir que no tenemos dónde aprender. En nuestra iglesia hay muchos lugares y por cierto todo está bien, también está en video, la mayoría de ellas están en inglés, lamentablemente está solo. Digo lamentablemente para los que no hablan inglés, ¿verdad? Pero bueno, ahí está por lo menos la enseñanza. Debemos otra vez volver a la lectura bíblica, a la meditación de la Biblia. Inclusive yo a veces les digo a los hermanos de la iglesia, oye, no están trayendo Biblia aquí a la iglesia. Yo sé que muchas iglesias acostumbran a tener Biblias en los bancos. Y hay varios hermanos en la iglesia que traen su Biblia porque es donde podemos aprender. Hermanos, va a una iglesia, lleve su Biblia. Yo me acuerdo cuando los muchachos llevaban la Biblia y el himnario también para poder cantar los signos, ¿verdad? Hoy hay muchos programas quizás cocinados, quizás ya hechos en internet o a través de materiales que se puede aprender, sí es cierto, pero la meditación en la palabra de Dios es importante. Dedicar tiempo a aprender para poder también dedicar tiempo para enseñar. Y eso es a nivel personal. Quiero leer con ustedes un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ahí tenemos la enseñanza bíblica. Es el instrumento de Dios manejado por su Espíritu Santo para enseñarnos, para educarnos. Y tenemos que tomar otra vez ese ministerio tan quizás olvidado de aprender y de enseñar y aprender con buenos maestros, con buena metodología y con ese fervor que solo da el Espíritu Santo. Hoy quizás hay muchas predicaciones con buenos chistes, con buenas anécdotas, pero es la Biblia lo que tenemos que aprender, hermano. Es la Biblia, centrarnos en la palabra de Dios. No en entretener, es en enseñar, que nos posibilite a nosotros esta profundidad en la palabra de Dios, poder enfrentar el día a día. En estos días estaba yendo también a otras enseñanzas a través de videos
que nos hablan de eso. Si lo que tú aprendes no te enseña a vivir, no vale mucho. Pero debe enseñarte a trabajar con tus tentaciones diarias, con el enfrentamiento, con la cosmovisión que Dios tiene del mundo. El mundo se ve de una manera, Dios lo ve de otra manera. Y tenemos que aprender a verlo como Dios lo ve. Y la única manera de hacerlo es a través de su palabra, de la enseñanza, de la edificación. No a través de ningún otro entretenimiento. Y esa enseñanza nos da esa concepción del mundo como Dios lo ve. Nos permite ver el plan de Dios como Dios lo ve. Como Dios lo ve, como Dios lo presenta. No como el mundo lo ve. Dios nos dé la gracia, hermano, de poder llegar y poder así retomar estos ministerios que quizás están olvidados por mucho tiempo. El ministerio de enseñar y el ministerio de aprender. Y eso nos dará la forma de poder crecer, de poder desarrollarnos, de poder animarnos los unos a los otros a enfrentar las situaciones que hoy estamos enfrentando en el mundo. Hermano, estamos apenas empezando otra vez el año 23. No sé en qué año usted ve este video. Puede verlo no sé cuánto tiempo en las páginas de YouTube. Pero cada año, cada época es una época donde son desafíos para los cristianos. Y la única manera de enfrentar ese desafío es con un profundo conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo que nos permita aprender, usar un buen método y el fuego del Espíritu Santo o el fervor del Espíritu Santo para enseñar. Dios nos dé la gracia de hacer estas cosas en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestros grupos pequeños, de hacerlo y animar a la gente, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gracias a Dios por esta Biblia que tenemos en la mano. Aprovechemos el tiempo que nos queda para aprender, desarrollar y enseñar, y el Señor hará la siguiente obra. Así como habrá Apolos, así como habrá Aquilas y Priscila, habrá Pablo, Juan, otros discípulos que jamás se nombraron, pero Dios es quien está llevando su obra a cabo. No nos desanimemos creyendo que el mundo nos está ganando la pelea. No es así. Dios está haciéndolo, Dios está obrando y el Señor nos dé la gracia de seguir aprendiendo. Aquí estamos a su orden siempre. Espero poder seguir con estas enseñanzas a través de este medio por el tiempo que Dios quiera y Dios les bendiga ricamente. Nos veremos en la próxima clase y que la paz de Dios sea sobre ustedes. Padre, gracias por la bendición de conocerte y saber que tú estás vivo y presente en nuestra vida, que el Espíritu Santo es la fuerza, es el motivo que nos da para seguir adelante. Y gracias porque podemos contar con esa enseñanza de tu palabra para darnos el fervor, la capacidad, el conocimiento y el Espíritu que nos empuja para hacer la obra. Gracias por todas estas cosas. Padre, bendice a cada hermano que está en diferentes situaciones. Tú provee para ellos, guárdales, disfruta, que puedan disfrutar el conocimiento de tu palabra grandemente. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.